¿Me decía algo por ahí, Gonzalo? Perdón que se cortó. Ahí le iba a decir que, por ejemplo, en los computadores se usan los transistores, ¿verdad? Y por eso es que se calienta también la parte Sí, de lo que trabajan los computadores. sí, como les decía, casi todas las placas están compuestas de transistores y el procesador, por eso tiene un ventilador. Claro. La placa madre tiene un ventilador también externo. Las laptops también tienen sistemas de ventilación. Su computador, su celular, bueno, hoy en día la tecnología de los celulares ha avanzado bastante rápido, ¿no? Pero antes se calentaban y los que son de baja gama se ponen un poco lentos, tal vez no se calientan, pero se ponen un poco lentos. Entonces, todo eso es por el funcionamiento de los transistores. Muy bien. Entonces, está entendido, ¿no? Uh-huh. Sí. Deben un ratito. Ya. Ok, chicos. Ya. Entonces, bueno, hasta aquí está entendido. Sí. Ya, muy bien. Vamos a ver las configuraciones de los transistores. ¿Ustedes, chicos, tienen clases con el ingeniero Collago o no reciben con él? Sí, tenemos sistemas. Percepción. Ah, ya. ¿Con ustedes no tienen planeado también hacer un taller el ingeniero? ¿Presencial? Sí, ¿Cuándo van a hacer con él? el día jueves Ah, ya. ¿Y a qué hora tienen con él? a las primeras horas, 4:45. Ah, ya. Lo que pasa es que él justamente tiene mañana en la mañana con los chicos del día. Y yo tengo algunos alumnos que son de Shushuinti. Ustedes no hay nadie que sea de Shushuinti, ¿verdad? No, por eso que no. Ya, muy bien. Entonces, claro, ahí yo les di permiso a los chicos y, por ejemplo, mañana ellos como tienen que viajar son como 1 hora y media, 1 hora 40 que se suele hacer el bus desde Shushuinti para acá. Entonces, Hartísimo. como si es que se paran en el Eno ahí. Yo cuando viajo también se saben quedar en el Eno ahí. Sobre todo si no es hora pico. Ahí se quedan como si fuera paseo. Y yo les decía, no se preocupen a los chicos, justamente como el ingeniero me dijo que era un tema referente y por eso les quería preguntar si les daba a él. Entonces, esa práctica es de la siguiente unidad. Y por ende, por ejemplo, yo también hice hacer una práctica que he preparado, es en el sentido de adquirir una señal y activar un ventilador o cualquier tipo de señal, hacer un tipo control on-off. Pero ya que lo van a hacer con el ingeniero, por ejemplo, de mi parte ya queda suplida. Perdón, ya queda completada esa práctica de la siguiente unidad. Por eso les hacía la pregunta, ¿no? Y bueno, y se me hace un desfase, yo trato de dar lo mismo que doy en el día, lo doy en la noche y trato de mantenerlo así, pero mañana me van a desfasar. Por eso quería saber si coincidía por ahí. Pero bueno, ya que me dicen, ya lo tengo al pendiente. Muy bien. Vamos a ver qué tal les va. Mañana igual tengo que ceder 1 hora. Les iba a ceder a 1 hora a ustedes también, pero veamos qué tal les va primero el jueves. Porque amigo creo que tienen la última hora. Tienen que pedirle más bien al que va después. Al ingeniero de programación dijo el Inge que le iba a pedir. Sí, más bien a él, a Israel. Matemática toca. No sé. ¿Un tomate? Sí. ¿Quién les da matemáticas? Ingeniero Conza. Bueno, ahí no hay problema. Bueno, igualmente yo les he de ceder dependiendo, ¿no? O sea,
para no adelantarme mucho, ¿no? Puede ser poner algún trabajo asincrónico. Dependiendo, no veamos cómo va evolucionando. Por suerte no topa conmigo. Pero no me quiero adelantar mucho con respecto a los temas del día. Muy bien. Entonces, hay configuraciones constructivas dependiendo de cuál es la aplicación del transistor BJT. La configuración más común es la emisor común, ¿sí? Configuración emisor común y el transistor más utilizado es el NPN, ¿sí? Pero internamente él ya viene construido de esta forma, ¿sí? Cuando hablamos de base común, quiere decir que la base es común tanto para el emisor como para el colector, ¿sí? Y recuerden aquí, lo vamos a tener que polarizar de esta forma. Ahí. Y por el lado de acá, de esta forma. Muy bien. Los que están en configuración emisor común, ¿sí? Tienen el emisor común tanto para la base como para el colector, ¿sí? Y la polarización será de esta forma, ¿sí? Y acá tenemos el colector común tanto para la base como para el colector. La simbología que manejábamos aquí, ¿sí? Era esta, ¿no? Ay, no. Es NPN. Es hacia afuera. Entonces teníamos emisor, colector y base, ¿sí? El de acá es la simbología que todos manejamos para representar un transistor, porque esa es la configuración más utilizada y común. Y aquí tenemos para el colector común. Y muy bien, tendremos aquí la base. Entonces ustedes, desde 3 configuraciones, van a hacer una consulta. Van a consultar cuáles son las características de estas configuraciones ¿sí? De las configuraciones. ¿Por qué existe la una? ¿Por qué existe la otra? Tal vez no entienda del todo esta consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas características normalmente le van a hablar en función de la impedancia de acople, le va a hablar, por ejemplo, en funciones de ganancia de voltaje, o también, o tal vez en función de ganancia de corriente, ¿sí? Entonces usted lo va a consultar, ¿sí? Y aunque tal vez no lo entendamos del todo, conforme vamos a ir resolviendo o hablando un poquito más de los transistores, vamos a poder entender estas configuraciones, ¿sí? ¿De qué se trataba? Entonces, por eso en el aula virtual, ustedes habrán visto en la parte que dice tareas, dice, en el aula virtual dice tarea 1, ¿sí? Está esta consulta que está hasta el día jueves,
¿sí? Una cosita bastante cortita. No se olviden de colocar la bibliografía. Y asimismo les he subido en talleres del segundo parcial, ya la referencia para el taller que habíamos hablado que era el puente H, ¿sí? Entonces ahí tenemos un listado de materiales, ¿sí? En los motores que vayamos a conseguir, sería muy bueno que ustedes verifiquen de alguna forma o puedan tener que sean motores de baja potencia, ¿no? Que oscilen 1 amperio, 2 amperios. No estoy segura los TIC 41, cuánto es el valor máximo de corriente. Déjenme ver, que son los que están ahí en el PDF. Sí, pero vamos a ver si sale aquí. Acá abajo sale. A ver, creo que me había salido por aquí. Aquí está. Sale en blanco. A ver, Dice que ese puente H debemos implementar en los robots, ¿verdad? sí, pero nosotros lo vamos a hacer solo como prueba. Ah, claro. Y ese es un puente H que tienen que implementar en el robot. No encuentro aquí un data sheet. Igual dijo el ingeniero, ahí les vi en el grupo que ya habían llegado los materiales. Ya, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, tengo un TIC 41, ¿sí? El valor entre el colector y la base, entre el colector y el emisor, el valor entre el emisor y la base, la corriente del colector, ¿sí? En corriente directa, ¿sí? Y acá los pulsos de corriente que pueden llegar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice IC y abajo dice ICP. Corriente, colector, emisor. No, esa no es. Ahí está la potencia. Ya, muy bien. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, aquí dice HFE, que dice DC Current Gain. Esta es la ganancia de corriente en corriente directa, ¿sí? Y nos da para varios parámetros, si se dan cuenta, para 2 parámetros. Nos da cuando tenemos un voltaje colector emisor de 4 voltios y una corriente de colector de 0,3 amperios, tenemos una ganancia de 30. Y cuando tenemos una corriente de colector de 3 amperios, tenemos una ganancia de 15 y puede llegar a tomar los valores, el valor máximo de 75, ¿no? Esta ganancia HFE es la que nosotros estamos definiendo como el valor de beta, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos, ya que era lo que les quería hacer referencia, perdón? A la corriente del colector. Bueno, acá nos está dando los valores. Ya, muy bien. Entonces nosotros nos vamos a valer de esta corriente del colector, en el caso de del TIC 41, ¿sí? Dice que máximo en corriente directa nosotros podemos suministrar 6 amperios, ¿sí? No es recomendable tampoco que trabajemos con los 6 amperios, ¿sí? ¿Por qué? Porque igualmente se sobrecalienta. Pero quiere decir que este es el máximo, ¿sí? Imagínense que yo tengo
un transistor de un consumo de 6, un motor de un consumo de 6 amperios. El trabajo que va a hacer ese transistor va a ser que emita calor, ¿sí? Asimismo, la ganancia va a aumentar por esa exigencia de corriente. ¿Qué va a pasar si usted utiliza un transistor de 6 amperios para activar un motor de 6 amperios? Lo va a dañar. Entonces yo voy a utilizar un transistor de 6 amperios para activar un motor que consuma unos 3 amperios. Máximo 4 se me ocurre, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado y es algo que cometen el error muchísimo en parte de los puente H, que tienen motores con grandes exigencias y dicen, pero si este motor consume 3 amperios, ¿qué le pasa a mi transistor? Se está dañando. Si dice que hay un consumo de hasta 6 amperios. No, recuerden, la temperatura va a influir y va a aumentar la ganancia, ¿sí? Y no va a estar circulando por él 6 amperios, van a estar circulando más. Esto es algo que ya van a hacer la prueba cuando, ahora que vienen los materiales, igual les recomiendo que tengan muchos más materiales de reserva. No, cuando hacemos este tipo de prácticas de los puente H, ¿sí? Normalmente hasta hacer pruebas con los motores se nos dañan los transistores, por lo mismo que les estoy comentando. Entonces, vamos a tener que estar comprando transistores, ¿sí? Mientras podamos calibrar. Por eso les digo que escojamos bien la carga para que no les pase eso, que no tengan que estar gastando. Ahora no sé los motores que les trajo el ingeniero. Son a 9 voltios. Sería bueno que le revisen bien el datasheet y hagan pruebas con el transistor, con el motor, ¿sí? Y verifiquen el máximo consumo que llega a tener, ¿sí? Eso como recomendación, no sé si me entendieron lo que les quería hacer entender un poco ahí. No sé si se entendió un poco lo que quería transmitir. Entonces ahí está, en el taller número 2 están todos los materiales. Vamos a presentar este taller el martes de la próxima semana. Y el informe está hasta el domingo de la próxima semana. Mismo principio. A lo largo de esta semana ya seguiremos desglosando lo que son transistores, así que al finalizar ya podrán tener cómo funcionará ese puente H. Lo mismo, traen ya la práctica ejecutada y lo que vamos a hacer es medir parámetros y verificar el funcionamiento del puente H a través de la tablita de pulso, ¿sí? ¿Ustedes ya revisaron o no revisaron? Aún no. Muy bien, entonces les dejo de tarea esto. Vamos a terminar con esto el día de hoy. En el transcurso de la noche, cayendo un poco más la noche, ya van a estar publicados sus promedios del parcial, ¿sí? Ya habrán visto, de a poco se han ido subiendo las notas. Cualquier cosa me la pueden estar escribiendo al WhatsApp, ¿no? Si van viendo alguna nota, alguna cosa que tengan algún problema, me lo comentan en el WhatsApp, ¿ya? Una buena noche para todos, ¿sí? Y que esto de aquí también se lo hacen en grupo mismo o individual. En grupo. Ya. Si quiere hacerlo individual, hágalo individual, no hay problema. Porque como eran 2 grupos, serían los mismos, diga. Sí, los mismos grupos que ya tenían. Eso ya es cuestión de ustedes, como ustedes deseen trabajar. ¿Quieren trabajar solos? Lo pueden hacer solos. Si quieren cambiarse de grupo, pueden cambiarse de grupo, no hay problema. Ok. Ya, chicos, una buena noche para todos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Mañana, Inge. Chao, chicos.